Este diseño que te voy a enseñar en el día de hoy me encanta porque queda tipo brazalete, cristales, hilo, un tejido súper fácil para un diseño precioso. Así que quédate hasta el final. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los próximos diseños que voy a traer para ti. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este diseño vamos a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a iniciar tomando dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta más delgada. Recuerda cortar con las tijeras aquellas que quedan un poco deformes y listo. Me quedo en el extremo de cada uno de los hilos y paso a través de cada uno de estos una mostacilla. Voy a pasarlas en número 10, pero tú puedes elegir también número 8 o la que más te guste. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo, bien en el extremo. Vamos a ajustarlo muy bien, cortar esos hilos que quedan sobrando, quemar y pegar. Ese sería el acabado que le vamos a dar a la pulsera. Más adelante lo vamos a repetir también en el otro lado. Vamos a tomar el metro, dejar una medida de 7 centímetros aproximadamente. También va a depender del largo total de la pulsera. Y aquí vamos a realizar un nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien y ya nos quedaría listo para fijar a nuestra mesa de trabajo, tabla con gancho o donde vayas a realizar la otra parte de la pulsera. Tomo otra hebra de hilo de 220 centímetros o 2.2 metros. Vamos aquí a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Pasamos una de las puntas por debajo de los hilos centrales y lo vamos a ubicar en todo el centro, así de esta manera. Vamos a iniciar tomando el hilo que está ubicado a la derecha y lo pasamos por encima de las dos hebras de hilo centrales. Aquí formaríamos una especie como de P. Luego el de la izquierda lo pasamos por encima de este y este mismo hilo lo traemos para pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de esta orejita que se forma y comienzo a jalar sosteniendo siempre con mis dedos para que no se vaya a mover. Termino de ajustar muy bien y acerco a ese nudo sencillo que habíamos hecho al inicio. Tomo ahora el hilo que está hacia mi lado izquierdo y lo traigo pasándolo por encima de los hilos centrales. Aquí formaría una especie como de Q. El de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita y jalo hasta ajustar muy bien. Vamos a repetir nuevamente lo mismo por segunda vez. Vamos aquí a formar la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo pasamos por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita, jalo hasta ajustar muy bien. Tomo ahora el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita y voy a jalar hasta ajustarlo. Aquí completé dos nudos planos completos. Ahora vamos aquí a separar las hebras de hilo que tenemos ubicadas en el centro y vamos a iniciar la segunda parte del tejido. Vamos entonces a tomar el hilo que está hacia nuestro lado izquierdo y lo vamos a pasar por debajo del hilo café, que es de los hilos centrales que tengo en la elaboración de mi pulsera, de esta manera, para ubicarlo hacia la derecha. Vamos ahora entonces a tomar el hilo que es como en tono dorado y lo vamos a traer pasándolo por encima del hilo café de la izquierda, así de esta manera. Aquí me formaría esta figura. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo del hilo café y lo saco por encima de esta orejita que se forma. Vamos entonces aquí a jalar hasta irlo ajustando muy bien. Lo organizamos aquí con los dedos y listo. Tomamos nuevamente este mismo hilo y lo vamos a traer, pero en esta ocasión pasándolo por debajo del hilo café. Aquí lo vamos sacando, organizando y nuevamente nos forma esta figurita que ustedes ven acá. Ahora vamos a tomar este mismo hilo para regresarnos, pasarlo por encima del hilo café, pero por debajo de esta orejita que se forma. Vamos a comenzar a jalar y a ajustarlo muy bien. Vamos a ir organizando también con los dedos y listo. Nos debe ya de quedar así. Y este es un nudo alondra ya completo. Vamos a repetirlo por segunda vez. Pasamos el hilo por encima del café, lo regresamos por debajo, por encima de esta orejita y vamos a jalar hasta ajustarlo y organizarlo muy bien.
Ahora nuevamente vamos a tomar el hilo y lo vamos a pasar en esta ocasión por debajo del hilo café. Y aquí nos vamos entonces a regresar por encima del hilo café y por debajo de la orejita. Ajustamos completamente y aquí estaríamos formando un segundo nudo alondra. Vamos a hacerlo por tercera vez. La idea es completar en total 3 nudos alondra en este lado. Aquí ya estoy finalizando entonces el último nudo para completar en total 3 y vamos entonces a fijar esto. Aquí están los 3, vamos a fijarlo hacia un lado. Vamos a tomar el hilo de color café que está ubicado hacia el lado derecho y el otro hilo que sería el anudador y vamos a pasar ese hilo anudador por debajo del hilo café para ubicarlo en el lado izquierdo de esta manera. Y vamos a comenzar aquí nuevamente el tejido del nudo alondra. Entonces vamos a pasar el hilo inicialmente por encima de ese café, nos regresamos pasándolo por debajo, por encima de esta orejita y comenzamos a jalar hasta ajustarlo muy bien. Vamos a organizarlo aquí con los dedos, que quede bien y listo. Vamos a tomar nuevamente el hilo anudador y en esta ocasión vamos a pasarlo por debajo del hilo café. Nos regresamos de nuevo con este mismo hilo, en esta ocasión pasándolo por encima del hilo café, por debajo de esta orejita y comenzamos a jalar hasta ajustarlo bien y completamente. Aquí vamos a formar ya el primer nudo alondra. Vamos a repetir lo mismo 2 veces más porque la idea es completar en este lado también los 3 nudos alondra, pero siempre siguiendo el mismo patrón de tejido que ya te he venido explicando. Aquí la diferencia es que cambiamos de lado, como lo puedes notar. Quiero contarte que he creado un canal de WhatsApp donde te voy a estar compartiendo cada vez que suba un nuevo video, así como información de vez en cuando que puede ser de mucho interés para ti. En la cajita de información de este video te comparto el enlace para que vaya y te unas. Y aquí, como puedes ver, ya completé los 3 nudos también en el lado derecho. Ahora vamos a tomar los cristales. Voy a utilizar cristales de 6 milímetros. Esos son metalizados en un tono como café. En total voy a utilizar para toda la pulsera 12 cristales de estos. Voy a tomar aquí el hilo anudador que tengo hacia mi lado izquierdo y a través de este voy a pasar un cristal. Voy a bajarlo un poco y con ese hilo que me queda en la parte de arriba voy a bordear mi dedo de esta manera para que sea mucho más fácil cruzar los hilos. Tomo ahora el hilo anudador de la derecha y lo voy a traer pasándolo por este cristal en sentido contrario, de esta manera, de arriba hacia abajo, y aquí comienzo a jalar y lo voy incorporando al tejido que habíamos realizado previamente. En ocasiones los hilos tienden a torcerse un poco, entonces aquí lo vamos a organizar, a cuadrar, a enderezar y listo, me debe de quedar así. Tomo ahora los 2 hilos guías que son los de color café y los voy a fijar a mi mesa de trabajo respetando un poco ese espacio que es el que necesitan los cristales. Entonces aquí ya los tengo fijos a mi mesa de trabajo. Tomo el hilo anudador del lado izquierdo y lo voy a pasar por encima de este hilo guía. Y aquí nuevamente con este me voy a regresar, lo voy a pasar nuevamente por debajo, lo saco por encima de la orejita y jalo hasta ajustar muy bien. Con este mismo hilo entonces lo voy a pasar por debajo en esta ocasión del hilo guía, me regreso pasándolo por encima, por debajo de la orejita que se forma y jalo muy bien. Voy a continuar de esta manera hasta completar en total 5 nudos alondra. Aquí avanzó un poco más rápido, ya tú sabes muy bien cómo realizar este tipo de nudo alondra, ya sabes que lo pasamos primero por encima y luego vamos a hacer el nudo por debajo del hilo guía o hilo central. En mi caso elegí el color base para esta pulsera, el tono café. Y aquí ya estoy realizando el último nudo para completar en total 5. Y vamos a continuar entonces con el hilo anudador también del lado derecho. Vamos aquí a realizar 5 nudos alondra, exactamente igual de como ya yo te he venido indicando y explicando. Una de las cosas que me gusta mucho de este diseño es que queda como estilo brazalete y tú vas a poder combinar y jugar mucho con la combinación de colores entre los cristales y el hilo con el que estás también realizando los diferentes nudos que lleva la pulsera.
Por cierto, quiero recordarte que abajo en la cajita de información te voy a compartir un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales. Déjame saber en los comentarios cómo te parece este diseño y qué colores o qué color te gustaría para realizar la tuya. Es un diseño que puedes hacer para ti, para regalar, o si tienes un emprendimiento también lo puedes hacer para vender. Muy bien, aquí ya entonces estoy finalizando el último nudo y vamos entonces a tomar otro cristal. Vamos aquí a cruzar nuevamente los hilos, realizando exactamente lo mismo que ya les había explicado. Para esta parte es importante adelgazar bien las puntas de los hilos, y también la forma en que yo tomo y bordeo con el hilo mi dedo hace que sea un poco más sencillo poder hacer esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar realizando el tejido igual, exactamente igual, hasta completar en total los 12 cristales, o si ustedes quieren que les quede más larga, pues pueden aumentar otro cristal o la cantidad que necesiten hasta completar el largo que yo necesito para la pulsera. A mí en total con los 12 cristales la pulsera me quedó de un largo aproximadamente de 13 centímetros, para que lo tengas en cuenta. Aquí estoy incorporando ya el último cristal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar entonces 3 nudos alondra a cada uno de los lados, y serían solamente 3 porque vamos a finalizar de la misma forma de cómo iniciamos el tejido. Y de esa manera pues le vamos a dar un cierre mucho más bonito a la pulsera. Entonces aquí ya estoy realizando, ese sería el segundo, y aquí sería ya el último nudo alondra. Una vez y ya los tengamos listos, vamos a pasar los hilos anudadores por debajo de los hilos guía, ubicándolos a cada uno de los lados. Y al quedar ya ubicado de esta manera los hilos anudadores, ahora sí podemos finalizar y realizar 2 nudos planos completos, que es lo mismo que hicimos al inicio de toda la pulsera. Aquí, en la medida en que vayamos haciendo estos nudos, es importante que vayamos también organizando, vamos ajustando, si es necesario de pronto jalar los hilos centrales. Aquí la idea es que el acabado de la pulsera nos quede bien y que se vea esa parte como de finalización en punta, que es lo que también hace que se vea diferente y bonita la pulsera. Aquí, como ya finalicé el segundo nudo plano, entonces ahora sí voy a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Recuerda cortar dejando más o menos unos 2 milímetros, y ya luego con el encendedor, la llama de color azul, quemamos la punta y vamos haciendo presión con el dedo hacia la parte tejida para que quede sellada la pulsera. Vamos aquí a finalizar con un nudo sencillo nuevamente, que fue lo mismo también que hicimos al inicio de la pulsera. Lo vamos a ajustar muy bien. Mira cómo se ve bonita esta pulsera, y realmente es un diseño súper fácil de hacer. Vamos a hacer el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y ya nos quedaría lista para cerrar la pulsera. Para hacer esa parte del cierre puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Entrelazo los hilos de la pulsera de esa manera. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros aproximadamente, y aquí voy a doblar una de sus puntas. Eso lo voy a ubicar cuando ya lo tenga aquí doblado encima de los hilos de la pulsera, para empezar a enrollar la hebra de hilo más larga, dando alrededor de unas 6 a 7 vueltas completas. Aquí abajito en la caja de información te voy a compartir un tutorial detallado y explicado paso a paso de este tipo de técnica, y también te voy a compartir la del cierre del nudo plano por si te gusta más. La punta del hilo la paso por esa argollita del mismo hilo, comenzamos a jalar de ambos lados, y de esa manera vamos ya a ir ajustando este nudo de cierre. Voy a cortar las puntas que quedan sobrando, dejando alrededor de unos 2 milímetros, quemar con el encendedor y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellada ya esta parte de la pulsera. Y como puedes ver, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Este es un diseño súper bonito de hacer. Ahora que lo puedes ver, incluso es muy fácil también, un paso a paso muy sencillo. Vas a poder combinar diferentes tipos de colores y queda así estilo brazalete, súper bonita, ¿cierto? Recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas creativas. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.